Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo, a este encuentro con la palabra de Dios. Te invito a colocarnos en la presencia del Maestro Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, seamos nuestras mentes, cuerpos, alma, espíritu, sentidos, potencias, virtudes y voluntad. Seamos nuestro pasado, presente, futuro, nuestros hijos, familiares, seres queridos, nuestras mascotas, nuestros bienes materiales y financieros, y también los medios de comunicación que vamos a utilizar para compartir la palabra de Dios. Sangre de Cristo, protégenos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Invoquemos la luz divina de Cristo Jesús. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bien, queridos hermanos en Cristo, contenta de poder compartir contigo el día de hoy, domingo 8 de octubre de 2023. Nos encontramos ya en este 27º domingo del tiempo ordinario, año impar, ciclo A. Hemos venido pues compartiendo una lectura de la palabra pues por demás interesante. El día de hoy tenemos una primera lectura tomada del profeta Isaías 5, el 1 al 7, una segunda lectura tomada en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses 4, 6 al 9. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a los labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros seguidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último envió a su hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron, ese es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿lo han leído cierta escritura? Dice así, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos en Cristo, quisiera destacar brevemente en relación a la lectura tomada de la carta de San Pablo a los Filipenses, donde nos dice que, nos destaca pues, la oración y la acción de gracias al Señor. Y esas dos esas dos experiencias que vivimos de nuestra fe, ¿verdad? Hacer oración, darle gracias al Señor por el don de la vida, porque tenemos alimento, porque tenemos un techo, tenemos una familia, tenemos un hogar, tenemos un empleo, etcétera, 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 ¿verdad? Bueno, hay que estar dando gracias a Dios en todo momento y orando tanto por las necesidades personales como por las necesidades de la comunidad que nos rodea. Y eso nos va a llevar a tener una paz interior. El texto dice en dos momentos, la paz, ¿verdad? Y por otro lado, también quiero destacar sobre esta carta a los Filipenses que dice que nada nos preocupe. Y pues dejar todo en las manos de Dios. Y recordar que Dios siempre va a custodiar cuando estamos en ese ambiente de oración,
en esa línea de acción, de gracia, en esa línea de oración, ¿verdad? Durante todos nuestros días, de nuestra jornada diaria, pues siempre vamos a tener esa paz interior y Dios pues va a custodiar siempre nuestros corazones, nuestros pensamientos. Eso nos va a llevar a, digamos, minimizar, por decirlo de alguna manera, las tentaciones y o no caer en la tentación. Y el otro punto que me parece bien importante destacar de esta lectura de la carta a los filipenses es que Dios nos invita, nos recuerda, te recuerda a ti, me recuerda a mí, poner en acción todo lo recibido, todo lo que tú has recibido, todos esos dones, todos esos talentos, ¿verdad? Bueno, ponerlos a la obra, ¿verdad? De la comunidad para pues que muchas personas sean también beneficiadas de esos dones, de esos talentos que el Señor te ha dado. También quiero destacar cuáles son esos personajes. La semana pasada hablamos que el dueño de la viña, pues sabemos que es Dios, los criados, ¿verdad? Vienen así los ángeles, los mensajeros y los profetas que intentaron avisar de que el pueblo elegido se estaba alejando del camino señalado. Y el hijo del amo es Jesús. Y bueno, el texto también hace una referencia muy importante sobre el pueblo judío, que fue el pueblo elegido de Dios, pero desecharon, rechazaron al Mesías enviado. De hecho, los judíos todavía están esperando al Mesías, y ya nosotros, pues, el cristianismo, los cristianos, pues sí creemos que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, el que había de venir, el que vino, ¿verdad? El que murió crucificado por ti y resucitó y está sentado a la derecha del Padre, está vivo, está presente para nosotros como culmen de nuestra fe católica en la Santa Eucaristía. Te invito, querido hermano, a disponer tu mente, tu corazón, tus sentidos para recibir las bendiciones que nos tiene preparadas para ti y para mí el Señor. Muy bien, queridos hermanos en Cristo, el primer punto que vamos a reflexionar el día de hoy lo he llamado: siempre habrá gente que desprecie a Dios. Siempre habrá gente que desprecie a Dios. Y el texto nos pone en perspectiva entre la reacción que debe generar en un cristiano, ¿verdad?, que sigue a Cristo, y la reacción que debe generar o que genera cuando las personas están rechazando a Cristo. Y vemos cómo en el texto, ¿verdad?, del Evangelio, el Señor nos pone a reflexionar sobre la reacción que generan algunos cuando las cosas que hacen no van en línea con la ley de Dios. Y es cuando ellos, ¿verdad?, cuando esas personas que no van en línea con la ley de Dios, pues provocan en ellos emociones de agresividad, rechazo, odio, deseos de venganza, como vemos en la liturgia de la palabra, ¿verdad? Bueno, primero mataron a unos que envió, después el dueño de la viña envió a un número más numeroso, también lo mataron a todos, después envió al hijo y también lo mataron. Es decir, venganza, odio, ese afán por tener, esto es mío, me lo voy a defender como sea, pero siempre no a la luz del amor, de la verdad, de la justicia, de la equidad, sino de el egoísmo, la avaricia. Y el texto nos pone en perspectiva en estas situaciones. Bueno, tenemos que ver en cuál de los dos bandos estamos nosotros. Pregúntate cuáles son tus reacciones cuando tú sientes que te están como quitando, por decirlo de alguna manera, algo que tú crees que es tuyo, que te pertenece, ¿verdad? Y te lleva a pensar en el deseo de venganza. Por ejemplo, cuando el empoderamiento. El empoderamiento es un término que se utiliza muchísimo en el argot gerencial, pero también en el liderazgo pastoral, porque me empodero de un rol. Soy coordinador de, no sé, de los ministros de la Eucaristía, soy coordinador del ministro de la Palabra, y de ahí no me saca nada ni nadie. Entonces es interesante que reflexionemos cada uno de nosotros, o soy coordinador de un colegio, o director, o subdirector, en fin, cada quien vamos a ubicarnos en nuestro rol. Ubícate cuál es el rol que desempeñas en este momento y cuáles son tus reacciones, ¿verdad?
ante situaciones que se te presentan en tu cotidianidad. Si reaccionas de una manera agresiva y lo que quieres es venganza, odio, ira, sacar a esa persona como sea, con trampas, con altimañas, con calumnias, con cizaña, o soy una persona que estoy en coherencia con la sana doctrina, ¿verdad? Los mandamientos de la ley de Dios y los mandamientos de la iglesia. Y pues estas personas pues siempre van a querer vivir fuera de la ley humana, pero también fuera de la ley divina. Sin embargo, el texto nos invita a reflexionar que acabar con ellos no es la solución, no es la solución. El cristiano entonces debe estar en perspectiva con la predicación de Cristo y con el ejemplo de Cristo Jesús. Bien, queridos hermanos en Cristo, estamos de vuelta y este segundo punto lo he llamado mirar a los demás. Por un lado vemos a unos sumos sacerdotes y unos ancianos, ¿verdad?, que tienen un deseo de venganza y que ya venían preparando, ya para cuando se escribe este texto, ¿verdad?, este capítulo, por decirlo de alguna manera más específica, ya ellos venían maquinando eliminar a Jesús. Ellos querían matar a Jesús, porque representaba un peligro para ellos, para su dominio, ese poder económico, político y hasta religioso. Eso por un lado. Entonces el texto nos invita a mirar a las demás personas, las otras personas, con amor, con misericordia, con caridad. No se trata entonces de matarlos, eliminarlos, sino, bueno, como hizo Dios con su sabiduría, bueno, le quitó la viña a esos labradores y se las dio a otros. En este caso podríamos incluso hacer una interpretación teológica, bíblica, de que, bueno, los judíos despreciaron la piedra angular, ¿verdad?, despreciaron a Jesús y, bueno, pues es donde entra el cristianismo como protagonista de esta obra maravillosa de Dios. Entonces el Señor nos invita a mirar al otro con amor, a ver cuál es el bien que podemos nosotros ver e incluso promover, propiciar, hacer para que otras personas también pues sean beneficiadas de las bendiciones de Dios. Y en este momento el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros para preguntarnos, ¿verdad?, de qué manera yo estoy obrando, de qué manera tú estás obrando en la viña del Señor. Y bien, queridos hermanos en Cristo, estamos de vuelta y este tercer punto lo he llamado tú eres la viña. Tú eres la viña y bueno, Dios pues prepara todo con mucho amor para que tú crezcas, para que des frutos. Dios te cuida, Dios te siembra, Dios te riega, Dios te protege, siempre, siempre, siempre con la intención de que, bueno, seas un cristiano auténtico, que des frutos y que pues colabores con el Señor para construir su reino aquí en la tierra. Es saber lo que tengo que hacer y hacerlo. Cuando estaba haciendo esta reflexión, pues me hizo pensar un poquito sobre cuando nosotros comenzamos, cuando hemos recibido ese llamado, cuando alguna persona nos invitó a ir a la iglesia o a un retiro. Bueno, cada quien pues tuvo su primera experiencia, su primer encuentro con el Señor. Y en esos momentos, esos primeros momentos de nuestra vida, digamos, dando esos primeros pasos en nuestra fe, estamos muy llenos de ese ardor, de esa emoción, de esa fusividad del Espíritu Santo, ese afán, esos deseos de conocer de nuestra fe. Estamos muy atentos de escuchar la palabra de Dios, de escuchar a nuestros maestros en la fe, los presbíteros, ¿verdad?, los sacerdotes y a las personas pues, que el Señor nos envía, como el texto dice, envió a los ángeles, envía a los profetas, bueno, los enviados por Dios, que siempre dice, como dice la palabra, el que escucha a mis servidores me escucha a mí. De manera que empezamos así, pero llega un momento en que probablemente hemos caído en estado como que de adormecimiento, o pensamos que ya no las sabemos todas, y cuando a veces decimos, ya yo tengo 10 años haciendo esto, ya yo me las sé todas, y bueno, pretendemos justificar muchas veces ese tiempo, por decirlo de alguna manera, en algún rol que estamos desempeñando, sea cualesquiera que sea,
y no nos estamos permitiendo la gracia de Dios de vivir en la novedad. Y la Iglesia Católica nos invita a renovarnos, a renovar nuestras fuerzas, a renovar nuestros conocimientos, a mantenernos firmes y renovar siempre la fe. Hay un documento muy, muy importante que me encanta, digamos que hace mucha resonancia a los que somos misioneros, que es el documento Ad Gentes. Te invito a que cuando tengas una oportunidad le eches una leidita, ¿verdad? Y bueno, pues caemos en eso, pues de que bueno, ya tengo 10 años haciendo esto, 10 años en el ambiente laboral. Y esto lleva a las personas también a caer en actitudes que no son nada cristianas. Caemos, por ejemplo, en la mentira, plagiamos ideas, mentimos, decimos que, por ejemplo, queremos llevarnos el mérito a la luz o a raíz o a costa, a costilla, como decimos en criollo, de otras personas, de sus dones, talentos y carismas. Y eso no es cristiano, eso no es honesto. Uno de los mandamientos de la ley de Dios es no mentir. De manera que el texto nos invita a reflexionar sobre todo esto y cómo estamos obrando nosotros en nuestra viña. ¿Cuál es mi viña? ¿Cómo estoy obrando en mi viña? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cuáles son mis frutos? ¿Estoy sediento aún de la palabra de Dios? ¿Estoy con esos ánimos, con esa sed, con ese ímpetu de cuando fui llamada por primera vez y comencé a dar mis primeros pasos en el cristianismo? Interesante hacerse todas esas preguntas y estar abiertos siempre a la novedad, para que de esa manera seamos pues los administradores de la viña que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso vamos a darle a Cristo una vez más todo el poder, el honor y la gloria. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Huid, poderes malignos, venció Cristo, el Señor. Tú y yo, unidos al Señor y a la Santísima Virgen María, como siempre, una vez más nos encomendamos nuestros proyectos, nuestros afanes, nuestros anhelos, a nuestras familias se la encomendamos, a nuestros hijos, seres queridos, a nuestras mascotas, para que siempre estemos bajo el amparo de la Santísima Virgen María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Recuerda que Jesús te ama y María también. Que tengas un excelente domingo en el Señor y que la palabra de Dios, que es palabra de vida eterna, toque tu corazón y te haga ser una persona que dentro de tu viña dé frutos para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga.